Es una palabra que sale de su corazón, de su boca. Es una palabra para nosotros hoy. Es esta. México, es tu tiempo de restauración y restitución. México, es tu tiempo de restauración y restitución. Es Dios hablándonos. Porque si tú escudriñas la Escritura, vas a ver que este es el tiempo donde Dios está hablando. Y comenzamos leyendo en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículos del 1 hasta el 16. Venimos a escuchar a Dios, venimos a escuchar su palabra, no venimos a perder el tiempo ni a entretenernos porque no tenemos nada que hacer. En esta iglesia venimos buscando a Dios, venimos a adorar, venimos a alabarlo, venimos a bendecirlo y venimos a honrarlo, trayendo nuestros diezmos y las ofrendas, pero venimos a escuchar su voz. Hay una sed profunda en nuestros corazones de escuchar su voz, porque necesitamos su dirección, su protección y su provisión. México, es tu tiempo de restauración y de restitución. Y comienza nuestro Señor hablándonos lo que escribió en el libro de los Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío,
Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. En esta porción, dáselo fuerte, no te detengas. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esta palabra la acabamos de escuchar. Esta palabra, algunos intentaron aprisionarla y así es. Hacen bien. Vamos a derrotar al enemigo, aunque venga numeroso contra nosotros, como si fuera un solo hombre. ¿Ya ven? Ahora, en esta porción de la Escritura que acabamos de leer, vemos la trágica y angustiante situación del pueblo de Israel. El pueblo de Dios estaba viviendo oprimido por un pueblo inculto, ignorante y despreciado por los demás pueblos de alrededor. El concepto que tenían a los madianitas era muy bajo. Todo era un pueblo que todos los de alrededor lo despreciaban. El pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés, había derrotado y casi aniquilado a los madianitas. ¿Qué había pasado? Vemos que la nación de Israel había conquistado la tierra de Canaán. Dios le había dicho que la poseyeran, que la tomaran, que derrotaran y acabaran con todos los pueblos que había allá pasando el Jordán. Vemos entonces que el pueblo de Israel llegó y aquí en esta ocasión un profeta que acabamos de leer les recordó cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, cómo los había llevado a través del desierto, cómo los había bendecido y les había entregado aquella tierra, y que Dios les había dicho, yo soy Jehová vuestro Dios, pero ellos no habían escuchado su voz. Entonces, retomando este asunto, tenemos que nosotros pensar qué había pasado. El pueblo de Israel había sido levantado de la esclavitud, había sido sacado de Egipto y Dios lo había guiado a través del desierto, lo llevó hasta atravesar el desierto y cruzaron el río Jordán. Dios abrió el mar para que pasaran. Dios detuvo las aguas del mar, del río Jordán también para que pasaran en seco. Y la primera ciudad que se encontraron fue Jericó, la ciudad amurallada, muy fuerte, más poderosa que existía en la tierra de Canaán. Y Dios les había dicho, vas a tomar y vas a destruir todos los pueblos. Cuando alguna gente lee la Sagrada Escritura y ven que Dios les dijo, destruirás a todos los pueblos, a las mujeres y a los niños, y no dejarás a nadie con vida. Toda la gente empieza a cuestionar y a ponerse como jueces de Dios, como dueños de la vida y de la muerte de las gentes que existen. Se nos olvida que Dios es Dios y es el Creador, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. No estamos a discusión de lo que Él dice. Él es Dios.
Y esto es muy importante. Él les dio. Nosotros no nos olvida que somos criaturas de Dios. Somos creados por Dios, hechos con un plan y un propósito de Dios. ¿Y saben cuál es el plan y el propósito de Dios para los seres humanos? Es que vivamos para alabanza de su gloria. Todo ser humano que Dios creó, Dios lo creó para que viva para alabanza de su gloria. Quiere decir que cuando Dios llevó a su pueblo Israel, para el cual formó para alabanza de su gloria. Dios formó al pueblo de Israel, de todas las naciones escogió a un hombre y lo hizo multiplicarse y hacer una nación de él, para que a través de él viniera la bendición a todas las naciones de la tierra. Eso le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El propósito de Dios es bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero las naciones de la tierra no han querido escuchar a Dios, se han rebelado contra Dios, le han hecho más caso al diablo, igual como hizo su primera creación, Adán y Eva. Adán y Eva escucharon la voz del diablo. Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ese día morirás. ¿Y qué pasó? Adán y Eva le hicieron más caso al diablo. El diablo dijo: no moriréis. Tú puedes comer. Si comes te vas a volver como Dios, conociendo el bien y el mal. Les dijo una verdad: iban a conocer el bien y el mal. Pero ¿qué conveniencia tenía conocer el mal? Vivir en el mal. El mal que produce. ¿Qué bendición trae el mal? Puro malo. Tristeza, muerte, destrucción, dolor, pobreza, enfermedad. Pero produce placer. Un placer, sí, momentáneo, temporal, transitorio, instantáneo, que te lleva a la muerte eterna. ¡Wow! El precio para cualquier gente tantito inteligente, a menos que estés demente, loco, desquiciado, sin control de tu cerebro, entonces pudieras decir que eso es mejor. El mal es mal, es malo, destructivo, terrible. Por eso encontramos que ahí Dios le está diciendo a Gedeón y a este pueblo de Israel, le está diciendo: por cuanto ustedes se apartaron. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Ustedes se apartaron, les ha venido toda esta cosa. Pero el pueblo de Israel había estado entrando a la tierra prometida. Habían entrado a Jericó. Dios había determinado entregarles toda la tierra y todas las naciones a ese pueblo que Él había escogido para un propósito específico, para alabanza de su gloria, igual para lo cual tú fuiste hecho, para alabanza de su gloria. Entonces iban entrando ellos a la tierra prometida. Y aquellos que juzgan a Dios, que por qué les ordenó matar, les voy a decir por qué. Cuando Dios los metió a la tierra prometida, Él había dicho a Abraham antes, siglos antes, años antes, le había dicho a Abraham: no te doy la tierra ahora, porque todavía no ha llegado la medida de las naciones que pueblan esta tierra. Quiere decir que Dios había estado dándole oportunidad a aquellas naciones que habitaban en la tierra de Canaán, de que se arrepintieran de sus pecados, de su forma de actuar, de su forma de vivir. Eran idólatras, no adoraban al Dios de los cielos, se habían convertido en dioses, tenían dioses de todo tipo, sacrificaban a sus hijos, mataban a sus hijos para entregárselos a Moloch, a Baal, entregárselos a diferentes dioses que ellos tenían. Y había un templo para una diosa Acera, donde era la fornicación. Había sacerdotisas que estaban allá, los hombres iban a adorar a esa diosa, a acostarse con las sacerdotisas ahí públicamente, una fornicación depravada. Todo eso estaba allá en las naciones, y Dios había dado tiempo a aquellas naciones, pero ya habían llegado al colmo
al colmo, al límite de Dios. Dios no había sido injusto, simple y sencillamente que Él sabía que todas esas naciones habían estado pervirtiéndose y comprobando la maldad. Y cuando viene creciendo, ¿qué es lo que haces tú? Maldad, enseñas a tus hijos a la maldad. Ellos ven tu ejemplo, no tienen otro ejemplo que seguir, no tienen otra conducta que tener más que la que vieron en sus padres. Por eso los padres somos responsables de las consecuencias de nuestros hijos, y lo dice la palabra. La maldición que viene sobre los padres pasará a los hijos, a la segunda, tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios determinó y le dijo al pueblo de Israel: estas naciones ya llegaron al colmo, ya llegaron al límite, los vas a matar y los vas a destruir. Yo los voy a matar, yo los voy a destruir, pero te voy a usar a ti como un instrumento mío para poder destruir a todos estos y poder darte su tierra. Yo los puedo matar con una plaga, ¡boom!, todos muertos. Y tú vas a llegar muy contento a sentarte. No, ve a luchar, ve a pelear con lo que te estoy dando. Esfuérzate, porque al que nada le cuesta, no lo valora. Tienes que aprender una cosa: trabaja por aquello que Dios te ha dado, pero Dios te ha dado la promesa: yo los entregaré en tu mano. ¿Qué le había dicho a Gedeón? Y tú los derrotarás como si fuera un solo hombre, pero tienes que armarte y tienes que ir a pelear. Entonces, Dios no es injusto. Dios no fue cruel. Dios fue un Dios de justicia que le había dado oportunidad a aquellas naciones y habían llegado al punto, y Dios sabe que un hijo que se levanta en esa educación va a repetir lo mismo. Tienes que acabar con él. Y Dios había dado esa orden. Cuando ellos llegaron y tomaron Madián, en el capítulo, no sé si 31 o 37 de Números, dice: cuando Israel entró, combatieron a Madián, pero fueron a la guerra y mataron a todos los varones madianitas. Pero dice que los capitanes del ejército regresaron con las mujeres y regresaron con los niños que los habían perdonado. Dios se molestó y les dijo: ¿por qué perdonaron? ¿Por qué lo hicieron? Y les ordenó que terminaran con ellos, pero no lo hicieron totalmente. Sí obedecieron en parte, pero una desobediencia, una obediencia a medias es desobediencia. No me vengas a decir: es que yo ya te cumplí en esto y en esto y en esto. No. La consecuencia se presentó siglos después. Los madianitas se multiplicaron poco a poco. Se multiplicaron como se multiplica la langosta. Por eso lo pone como un ejemplo, como una langosta, como un bicho que se representa por millones y que vienen y devastan la tierra y atacan y destruyen todo lo que está cultivado. Y es atacar la vida. Porque cuando se ataca el pasto, se atacan los árboles, se atacan las frutales, todo lo que es verde se acaba. ¿Qué van a comer los animales, las ovejas, las vacas, los burros, los bueyes? ¿Qué van a comer? Si no hay alimento para los animales, ¿qué vas a comer tú si tampoco hay vegetales para ti? Ni animales que comas, porque ya se murieron, no tienen que comer. La langosta es un animal profético, ahí hablando de lo que el diablo hace, cómo destruye, aparentemente suave, poco a poquito, comiéndose las cosas. Tenemos unas fotografías nada más para mencionarles rápidamente, mostrarles lo de la langosta. Ahí tenemos la primera. Les voy a decir que cuando yo leía Joel, el libro de Joel, donde dice que Dios nos iba a restituir todo lo que comió, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Yo pensaba que eran 4 animales diferentes que atacaban diferentes cosechas.
¿Saben cuál es el resultado de investigar y leer un poco? Es el mismo bicho en diferentes etapas. La oruga es la primera fase de la langosta madura. El saltón es una segunda fase. El revoltón es la tercera y la cuarta. Aunque hay unas fases ya entrando más científicamente, la fase 1 del revoltón, la fase 2 del revoltón, la fase 3, que le crece la alita, que le hace que... Bueno, no vamos a tener una clase de zootecnia o de biología insecticida. No, insecticida. Bueno, de eso, ustedes me entienden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos ahí, tenemos ya la siguiente, ya no es la oruga es el gusano. ¿Qué es lo que hace este bicho? Contiene una cola larga y esa cola hace una perforación en la tierra y dice que mete de 5 a 6 centímetros, mete abajo en la tierra, mete su cola y pone huevecillos. Esos huevecillos los cubre con una gelatina. A los 7 a 10 días brotan aquellos huevecillos. Y entonces salen los gusanillos, salen las orugas, aquellos gusanos, y tienen un apetito voraz. Entonces lo primero que salen del agujero es comer la hierba que están, y empiezan a comer y a comer. Tardan 20 y tantos días en crecer, y a los 20 y tantos días estas langostas que salieron vuelven a hacer lo mismo, a poner sus huevos y empiezan a crecer y se multiplican en pocos días, en semanas, por millones. Millones. Es una cosa terrible la langosta. Pero tiene una particularidad, que esa oruga, ese gusano, empieza a comer hierba, todo lo que está, y empieza medio a subirse a un arbolito. Y se empieza a comer, pero ya empieza ella a desarrollarse y empiezan a crecerle las patas, pero no tiene alas. Entonces salta. ¿Y es él? ¿El qué? Porque salta. Entonces el saltón empieza a brincar y empieza a saltar del pasto, sube a la ramita y de una ramita a otra. Y el saltón tiene la particularidad de que sus mandíbulas se están haciendo más fuertes. Y empieza a comer las alrededor de la hoja, toda la orilla de la hoja, que era lo más delgadito, lo más suave. No comen la nervadura de la hoja, porque es más dura para ellas. Pero conforme va creciendo, ya no se vuelve, ya no es. Ahí el que ven ustedes ahorita, ahí que estaba viendo, ese era el saltón. Ahora el verde, ese es el saltón. Ahora volvemos a la otra. La verde es el saltón y ahora ya comienza a madurar. Empieza a cambiar de color según la especie. Y empieza a cambiar su color. Sus mandíbulas se vuelven muy fuertes, más fuertes que cuando era oruga, más fuertes que cuando era saltón. Y ahora está ya comiendo el resto de la hoja. Ya no nada más se come los bordes, ahora se come el resto de la hoja y las nervaduras que son más gruesecitas. Se come hasta el tallo de la hoja, empieza a comer. Y empieza entonces, el saltón se convierte en revoltón y el revoltón empieza a comer la corteza del árbol. Y cuando se empieza a comer la corteza del árbol, es como si desvistieras un árbol y un árbol se seca. Pero entonces del revoltón viene la etapa madura de la langosta. Y allí la encontramos con unas mandíbulas más fuertes que agarran y comen ya lo que le quitó el revoltón, la corteza, pues esta llega y se come el resto de la ramita que está descortezada y se come, y tanto el revoltón como la langosta se han comido los retoños de cada planta, lo que está en la punta, lo que hace que la planta siga creciendo, lo comen. ¿Y qué pasa cuando tú comes el retoño? Le cortas a una palmera el centro o le cortas a un rosal el centro, tiene que buscar otro retoño y se lo comen, pues nunca va a crecer, nunca va a desarrollarse y aquella planta tiende a morir. ¿Por qué? Porque sufrió el ataque de la langosta. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque vemos entonces que el enemigo se ha presentado de tal manera a nuestras vidas y a la vida del pueblo de Israel, que estaba sufriendo precisamente un ataque intenso, como acabamos de leer, por parte de los madianitas, que eran como langostas,
como langostas, así lo describe la Sagrada Escritura en el versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos, sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla. Versículo 5. Entonces, Canaán era una tierra fértil y toda su riqueza pasaba a manos de los madianitas de tiempo en tiempo. Ellos los habían dejado multiplicarse, los dejaron vivir y después aquel mismo pueblo ahora estaba atacándolos. Y dice que vivían escondidos los israelitas, temerosos. Nada más estaban esperando que cosecharan. Una vez que cosecharan, se dejaban venir con gran multitud. Dice la Sagrada Escritura que no les dejaban ovejas, bueyes y asnos. No les dejaban qué comer en Israel. No les dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y en una porción que leímos, dicen que subían ellos, o sea, los madianitas y sus ganados. O sea que iban conquistando, no nada más conquistando, iban asaltando, robando, pero traían sus ganados, traían sus camellos. Dicen que tenían una multitud de camellos. Quiere decir que llevaban también sus vaquitas para ir comiendo ellos, mientras les quitaban a los de Israel. ¿Y que hacían los ganados de los madianitas? Comerse el pasto de la tierra de Israel. O sea, que no nada más los despojaban, sino que también traían sus ganados para comerse hasta el pasto y los vegetales y el vegetal que había en la tierra de Israel. Vemos entonces que todo eso hacía que cada año la nación de Israel sufriera esto. ¿Y qué hicieron? Dice que hicieron cuevas, hicieron donde meterse, donde esconderse cuando venían, esconder algo del trigo, a lo mejor esconder un borreguito o algo para que no hiciera tanto ruido, no sé. Algo tenían que hacer para que ellos subsistieran y lo hacían. Pero la Sagrada Escritura nos dice cuál era la causa de este problema. En el capítulo 6:1 de Jueces leemos: los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Quiere decir que ellos vivían por consecuencia de lo que ellos habían hecho. ¿Qué es hacer lo malo? Es apartarte de Dios. Es dejar de oír la voz de Dios y el consejo de Dios para tu vida. Es dejar a Dios por las cosas de este mundo, por las cosas que te ofrece, los placeres, las diversiones, todo lo que Él te ofrece, pero tarde o temprano la oruga va a aparecer y va a empezar a comerte una cosa, después va a empezar a comerte otra, después va a empezar a comerse otra. Y nos damos cuenta después cuando venimos gimiendo y llorando y diciendo: pastor, no hay dinero en mi casa, tenemos necesidad, estamos pasando hambres, hay enfermedad, mi esposa me está engañando, hay problemas de infidelidad del esposo o de la esposa, rebeldía de los hijos. ¿Por qué? Porque le hemos abierto el camino al enemigo, al apartarnos de Dios y no oír su voz, porque hicimos lo malo delante de sus ojos. Y dice la Escritura que acabamos de ver en esa reflexión: las personas que no tienen nada, no tienen miedo de perder, pues no tienen ¿qué? Perder. La persona que no tiene nada no tiene miedo de perder porque no tiene nada que perder. Pero los que temen son los que tienen y han perdido. Aún han tenido el miedo hasta de quedar en la nada. Esto es terrible para aquellos que han tenido algo,
y después se han visto en nada. Y la nación de Israel había sido bendecida, había sido prosperada, había llegado a tener grandes bendiciones como nación, se habían multiplicado, habían conquistado toda la tierra, pero habían desobedecido, dejando a Dios pequeños grupos de cada nación. Y hasta el día de hoy ellos siguen sufriendo lo que aquellas naciones que dejaron. Por eso vemos en el versículo 5 y 6 del capítulo 6 de Jueces lo siguiente, versículos 5 y 6. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Y qué causó? Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Tristemente, Dios en su sabiduría, Él sabe y entiende que solamente lo buscamos cuando estamos en necesidad. ¿Cuándo, digo yo, llegará el tiempo en que seamos sabios? Que cuando nos está yendo bien, cuando las cosas están bien, debemos de darle la honra y la gloria a Dios, estar junto a Él, bendiciendo su nombre, no faltando a su casa, entregando nuestros diezmos, entregando nuestras ofrendas, ayudando al pobre, consolando al afligido, visitando a los enfermos, haciendo la obra de Dios, porque me está yendo bien. ¿Por qué tenemos que esperar a que las cosas nos vayan mal, que estemos desesperados y angustiados para buscar a Dios? Por eso una de las cosas que dice la Sagrada Escritura: al que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Nos hace falta sabiduría? Sí. Entonces repite conmigo: Padre, dame sabiduría. Me hace falta sabiduría para alabarte, honrarte, bendecir tu nombre y no separarme de ti cuando las cosas estén bien en mi vida y en mi hogar. Amén. Entonces clamaron a Jehová. Y quiero decirte lo que dice el 7 al 10. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, escuchen lo que les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di. ¿Quién los hizo subir de la esclavitud? Dice: yo os hice. Porque el profeta les dijo: así ha dicho Jehová, yo os hice. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dios les recuerda todo lo que Él había hecho por ellos. Entonces tenemos que hacer una reflexión. Antes de enviarles un ángel para levantar un libertador, Dios les envió un profeta para hacerles ver su pecado y llevarlos al arrepentimiento. Aquí nada más vemos que Dios les envió un profeta cuando ellos clamaron a Dios.
El profeta los lleva a que recuerden todo lo que Dios había hecho por ellos. Cómo los había sacado de Egipto. ¿Y cómo los sacó? Dice la Biblia, con mano y brazo poderoso. Mandó aquellas plagas terribles. Abrió el mar rojo. Los llevó por el desierto. De noche les ponía una nube y de día les ponía una antorcha de fuego. Los llevó durante 40 años y los hizo cruzar el Jordán. Atravesaron el Jordán y abrió el río para que pasaran en tierra seca. Entraron y tomaron Jericó, la ciudad más grande y más amurallada de toda la tierra de Canaán. La más fuerte era esa. Tenían que comenzar con la más fuerte para demostrarles a las demás naciones quiénes eran ellos y quién era su Dios. Les mostró Dios cómo tomar Jericó. La tomaron con sus armas, la tomaron con sus fuerzas. O Dios les dijo, denle vueltas, caminen. Y después de la séptima vuelta, el séptimo día, griten. Un solo grito y las murallas caerán. Entonces avancen y conquisten todo lo que está dentro de la ciudad. Y así fue. Entonces Dios se manifestó y entonces vemos que el profeta los llevó para que ellos entendieran y reconocieran, aunque la Sagrada Escritura no nos dice aquí, obviamente que ellos pudieron reflexionar y entender que ellos tenían que reconocer que habían hecho lo malo delante de Dios. Y que tenían que arrepentirse con pesar y con vergüenza. Y no tan solamente se la pasasen gastando su aliento en quejas y en aflicción. El profeta los llevaba para que no le cantaran y le contaran a Dios: ay, mira cómo sufrimos, mira cómo los madianitas nos quitan el arroz, nos quitan el trigo, nos quitan nuestras ovejas, nos quitan nuestros bueyes, nos quitan nuestros terneritos, no tenemos para comer. Ay, Dios, mira. El profeta llegó a decirles: ustedes por su culpa han hecho esto, se han alejado de Dios, no han escuchado su voz. No obstante todo lo que ha hecho por ellos, pero arrepiéntanse, confiesen su pecado y Dios va a escuchar. Y Dios va a escuchar. Por eso cuando Dios envía profetas y equipa a fieles ministros con su palabra y los envía a una nación, es una señal de que Dios está dándole a ese pueblo una oportunidad de recibir su amor, su misericordia y su perdón. Cuando Dios envía a sus profetas y equipa a sus ministros para llevar su palabra, es porque Dios está dándoles a esas naciones una esperanza y una oportunidad de recibir su perdón y su misericordia. Por eso es que yo puedo decirles sin temor a equivocarme que Dios a México nos está hablando poderosamente. Y nosotros somos una parte de esta gran nación. Aquí en Yucatán, en la ciudad de Mérida, Dios ha levantado palabra profética poderosa a través de sus profetas, de sus pastores, de sus apóstoles, de tal manera que ha traído palabra de advertencia, palabra de arrepentimiento, para que nosotros tomemos la oportunidad que Dios nos está dando. Por eso en el departamento de los niños se están viendo y nosotros tenemos como base principal de este mensaje la cita bíblica de Segundo de Crónicas 7:14. El libro Segundo de las Crónicas 7:14. Oye lo que Dios nos está hablando en esta mañana aquí. Esta es la voz de Dios que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren
de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! Hoy está aquí el Espíritu Santo de Dios hablando. Te está hablando a ti, a tu corazón. Te está diciendo, si te humillas, si ya renuncias a tu soberbia y a tu orgullo en la cual has vivido, diciendo que en tu forma de pensar y de actuar es como vas a salir adelante, con tus planes, con tus proyectos, con tus estrategias vas a salir adelante, y no quieres reconocer a Dios ni oír su voz. Pero la palabra de Dios es, si tú te humillas, tú que eres mi pueblo. Y cuando hablamos del pueblo nos metemos en el moloch todos, ahí está hablándonos a nosotros. No, está hablándonos a nosotros, pero te está hablando a ti. Porque somos el pueblo. Si te humillas, tú que invocas mi nombre, y te dices que eres cristiano, y te dices que eres de mi pueblo, y oras a mí, y buscas mi rostro, quiere decir de corazón, y te conviertes de tus malos caminos. La palabra conversión quiere decir cambio de dirección. Por eso cuando estamos en la primaria vamos marchando, conversión a la derecha. Ya lo hice al revés, pero era a la derecha. Conversión a la izquierda. Cambio de rumbo. La palabra arrepentimiento quiere decir darle la espalda. Darle la espalda al pecado. Íbamos hacia el mal, al maligno, haciendo su voluntad. Volteamos completamente la espalda y caminamos en dirección a Dios, a su palabra, a sus propósitos, a sus planes que tienen para nosotros. Eso es arrepentimiento. Dejar de hacer lo que estás haciendo. Dejar de hacer lo que estás haciendo para volverte a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y seguimos viendo 2 de Crónicas 7:14. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré y sanaré. Oh, viene el perdón de nuestros pecados. Dios oyó y va a sanar tu tierra, va a sanar tu corazón, va a sanar tu hogar, va a sanar tu familia, va a sanar tu trabajo, va a sanar tu empresa. Todas las cosas van a venir a sanidad y a salud que viene del cielo. Hoy, 16 de septiembre del 2018, estamos celebrando 208 años del inicio de la lucha armada por la independencia de México. El inicio de la lucha armada por la independencia de México. México, hace 208 años iniciamos esa lucha como nación. Fuimos independientes y libres de un país que nos tenía sometidos, sojuzgados, dominados, con una injusticia indescriptible. Hay un libro muy famoso, una obra preciosa que se llama México a través de los siglos, donde describe en los últimos libros, tomos un poquito de cómo sufrían el pueblo mexicano en manos de los españoles, en manos de los hacendados, la injusticia, la pobreza, la violación de sus hijas diario, todos los días en todos los ranchos y en todas las haciendas. Cómo venía el desprecio por la vida humana.
Lo importante es que vino la lucha de México hace 208 años. Fuimos libres de España, fuimos libres de la injusticia social, de la opresión, de la pobreza en la que estaba nuestro pueblo. Hemos transitado 208 años de aquel grito que se llamó grito de dolores, y ahora puedo entender que era grito de un pueblo que estaba en dolores, pero fue llamado grito de dolores porque se dio en Dolores Hidalgo. Pero como yo siempre pienso, no hay casualidades. Ese grito era una nación que gritaba de dolor. Y tuvimos a un hombre que dentro de la religión conocía de la justicia y de la injusticia. Un sacerdote católico llamado Miguel Hidalgo, que se había unido a otras personas que ya estaban insatisfechas. Ellos podían haber seguido en el sistema y gozando de lo que ellos tenían, porque los que hicieron la revolución de independencia fueron gente que estaba en nivel alto. Gentes que vieron aquello y que decían: nosotros tenemos la oportunidad de hacer un cambio, porque la gente del pueblo no tenía la oportunidad, ni la capacidad organizativa, ni la capacidad de organizar un ejército, ni los recursos tampoco que siempre se necesitan. Entonces encontramos a una corregidora en Querétaro, encontramos a un Allende que era del ejército, encontramos a una Aldama, encontramos a un Abasolo. Después se unieron Guerrero, Morelos, gentes que tenían conocimiento, preparación, sabiduría para entender lo que estaba sucediendo y que era injusto, y llevaron a México a ser una nación independiente por una causa justa. Así vemos entonces que Dios, nosotros podemos pensar, Dios liberó a México. Quiero decirte sí, porque aunque no nos damos cuenta, nosotros tenemos un Dios que está de eternidad a eternidad. Dios vive en la eternidad. Para Dios no hay tiempo. Nosotros vivimos en un espacio llamado tiempo. Pero Dios está en control de todas las cosas en todo el universo, de cada país y de cada nación. Y Dios tiene planes para toda la humanidad. Donde lo veo, cuando Dios llamó a Abraham, un pueblo idólatra, en Ur de los Caldeos. Adán era un mismo idólatra, pero Dios le habla, él lo escucha su voz, lo oye, lo entiende, lo acepta, lo cree. Y Dios le dice a Abraham: en tu semilla, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios determinó que de la semilla que saliera de la simiente de Abraham iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Dios siempre ha tenido un proyecto mundial, universal, de salvar a todas las naciones, a todos los pobladores de todos los tiempos. México está incluido en ello. México está incluido en nosotros. Con nuestros 120 millones de habitantes estamos incluidos. Dios quiere salvar a México. Dios proveyó un libertador. Dios proveyó a Jesucristo, su Hijo, en la palabra que le dio a Abraham. La simiente de la mujer le iba a dar en la cabeza a Satanás. Y entonces se vino el grito de independencia y tuvimos una nación políticamente libre. 208 años de libertad, donde Dios nos concedió ser una nación libre y soberana, amparada con un territorio. Porque si algo define a una nación, es que tiene un territorio. Donde dice esa nación: aquí es nuestro país y aquí es nuestra tierra. Por eso Israel el día de hoy, y vágale con todas las opiniones que haya, Israel tiene ahora recuperado su territorio.
porque Dios lo hizo una nación. Y no puede haber una nación sin territorio. Tiene que haber un territorio para existir como nación. Ahora Dios le ha devuelto, conforme a la profecía, a la nación de Israel el territorio allá en Israel, y cada día Dios les va a restituir más y más hasta recuperen la promesa que Dios estableció para Israel. Por eso no te opongas ni luches contra Israel. Y va un consejo para todos los creyentes y los que tienen sus aficiones políticas y de opinión política. Yo no soy político, yo soy cristiano. Mi partido es Dios. Yo sigo con Él sus consejos y bendigo a todo lo que Dios me dice que bendiga. Él me dijo: ora por tu presidente, ora por tus gobernadores, ora por tus autoridades y bendícelos, porque toda autoridad yo la he puesto para bendición de las naciones. Ahí les digo esto: más te vale que no estés en contra de Israel, ni hablando en contra de Israel, porque Dios habló y dejó escrito en su palabra, y le dijo a Abraham, el padre de la nación de Israel: a los que te bendijeren, bendeciré yo, y a los que te maldijeren, maldeciré yo. Y hubo un presidente en Venezuela, Hugo Chávez, que tomando el poder, no entendió que Dios lo había llevado a esa posición para gobernar como es el deseo y el anhelo de Dios. Gobernar justamente para bendecir a sus pueblos. Los gobernantes están para impartir justicia, para ser de bendición para su nación. No para venir a hacer su voluntad y esclavizar a su pueblo. Porque hay gobernantes que se enseñorean de sus pueblos, los esclavizan y los dominan y les hacen hacer lo que es su voluntad, mas no la justicia que Dios demanda de cada gobernante. Necesitamos orar por nuestro país para que el gobierno que se está levantando sea un gobierno justo, limpio, santo, conforme al propósito de Dios. Que acabe con todo lo que voy a mencionar ahorita, cómo está la situación de nuestro país. Pero mientras nosotros estamos viendo una cosa: bendice a Israel, porque el que bendiga a Israel va a recibir la bendición de Dios. ¿Son el pueblo de Dios? Sí. Nosotros como creyentes somos el pueblo de Dios. Aquí en Mérida somos el pueblo de Dios como lo son los israelitas. No somos judíos de raza, pero somos el pueblo de Dios. Y hay de aquel el que maldiga al pueblo de Dios. Nosotros también tenemos la herencia de esa promesa. El que te maldiga a ti va a ser maldecido por Dios. Pero el que te bendiga a ti como creyente, como hijo de Dios, Dios lo va a bendecir a él. Por eso yo acostumbro: te bendigo y te bendigo. Dios nos concedió tener una nación libre y soberana, amparada con un territorio, 2 millones de kilómetros cuadrados. Israel solamente tiene 100,000 kilómetros. De México salen 20 israelíes. Son una nación muy pequeña, pero tienen un territorio y una representación. Nosotros tenemos un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos una constitución de leyes muy buenas y muy justas. Algunos gobiernos la han querido cambiar. Y esperemos que todos los cambios que le hagan sean dentro de los principios, porque esta nación, la Constitución mexicana, está basada en los principios éticos y bíblicos que tiene la palabra de Dios. Por eso tenemos una nación muy avanzada. Hay que respetar las leyes. Y entonces tenemos una Constitución, tenemos un himno nacional y tenemos una bandera. Esta bandera que nosotros tenemos, ¿alguien puede venir a detenerme la parte roja? A veces pensamos que es casualidad. Yo digo que no hay casualidades. Dios
que es el Dios del universo. Dios no quiere que ninguna nación viva en esclavitud, ningún pueblo viva en esclavitud. Nadie tiene que ser esclavo de nadie. Ni siquiera en una familia los padres tienen que convertirse en dictadores, tienen que convertirse en proveedores, en padres como Dios es. Alguien que da libertad, pero que bendice a aquel que le obedece. No puede exigir un hijo que está en desobediencia la bendición del padre. Pero tampoco puede haber un padre que esté exigiendo cosas anormales y fuera de lo natural a sus hijos. Pero si tenemos una nación que tiene un territorio, una constitución, un himno y una bandera que nos representa, y esta bandera tiene un carácter profético en cuanto a lo que Dios tiene para México el día de hoy. El rojo simboliza la sangre derramada de los héroes que nos dieron patria. Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, todos ellos que murieron, más cuantos soldados que fueron peleando a entregar su vida para defender a sus esposas, a sus familias, que se quedaron en sus casas. México tuvo su libertad no gratis. Siempre ha costado, la libertad siempre ha costado sangre. Y hace algunos años, en una predicación tal vez del mismo 16 de septiembre, y no lo mencioné en el primer culto, pero lo voy a mencionar ahorita porque Dios me lo está diciendo que lo mencione. Fuimos a la ciudad de Washington, y en Washington hay un monumento para los soldados caídos. Todos los que pelearon en parte de la Segunda Guerra Mundial. Están los nombres de cada soldado escrito en bronce o grabado en un mármol. De tal manera que cada nombre son miles de nombres. Y estaba un hombre sin piernas que había peleado en la guerra, ya un anciano, vendiendo unas playeras. Y cuando vi lo que decía, la compré. La estuve conservando mucho tiempo. No sé dónde andará esa playera por ahí en la casa de ustedes. Una playera, creo que era negra con unas letras blancas, que decía Freedom. Freedom isn't free. Freedom isn't free. La libertad no es gratuita. La libertad no es gratis. Me enchino de pensar cuánta gente murió. Miles de jóvenes murieron para ir a pelear en Europa, para libertar a Europa del nazismo, para ir a libertar al pueblo de Dios que estaba siendo masacrado y matado. Quería destruirlo si este loco hubiera entrado a gobernar el mundo. No nomás en el día D murieron casi 35,000 soldados norteamericanos de las 6 de la mañana a las 11 de la mañana. No alcanzaron ni a desembarcar cuando las balas los destruyeron. Ahí están sus nombres. Pero los aliados ganaron la guerra. Derrotaron el nazismo, derrotaron a Hitler. Por eso decía, freedom isn't free. La libertad no es gratis. La libertad de México costó vidas. Y eso es la sangre, el rojo. Que no se te olvide, eres libre porque alguien pagó y entregó su vida. En el terreno espiritual, nosotros sabemos claramente que necesitamos entender que la muerte eterna está en nuestras vidas y que hubo que pagar precio de sangre, la sangre del Hijo de Dios, la sangre roja del Hijo de Dios, que es la vida que fue derramada para que tú y yo tuviéramos y pudiéramos ser libres de la muerte eterna por causa del pecado y vamos camino al infierno. Si no fuera por la libertad que Cristo ganó, Él es nuestro libertador. Él es nuestro libertador espiritual que nos ha dado vida eterna. Y ahora nosotros tenemos libertad política y libertad espiritual. Somos libres por la sangre de Cristo. Pero esta bandera mexicana, quiero decirles que yo soy un patriota de hueso colorado.
Amo a las naciones, las admiro. Hay naciones dignas de admirar. Y cada país tiene su valor. Y cada nación tiene habitantes valerosos e importantes. Pero México es mi nación, es mi pueblo, son mi gente. Yo nací aquí, aquí he vivido, aquí me he criado, aquí Dios me ha puesto. Y ahora estamos viendo que 16 de septiembre, celebrando nuestra independencia como nación, empezamos a nacer, somos una nación joven, apenas 208 años de independencia, que se inició la guerra de independencia. Rojo la sangre que trajo la libertad, el blanco, la paz, la tranquilidad, la pureza de una nación que es libre y que tiene un verde que la llevó por el precio de sangre a una libertad, pero que le causó una esperanza. Somos un país con esperanza. Es un país que siempre vive en esperanza. ¿Y saben qué es la esperanza? Un país que tiene fe, que tiene confianza. Y más ahora que somos creyentes en Cristo, sabemos que hay fe importante. Y entonces es cuando nosotros vemos que en el centro encontramos todavía la cereza del pastel. Una bandera con un escudo profético de lo que es la nación de Israel. ¿Qué es el escudo profético de la nación de Israel? Digo, de la nación mexicana. Encontramos el águila. Y la Biblia dice que Dios se compara Él a sí mismo como un águila. Dios se compara como un águila, que vuela alto, precioso, glorioso, que domina los cielos y toda la cosa. Y luego dice, cuánto quise, como la gallina, dice, quiere recoger bajo sus polluelos, abajo sus alas. Aquí estamos hablando del águila que representa a Dios. Entonces vemos el águila que representa a Dios, y casualmente, ¿a quién está atacando la serpiente? ¿A quién está atacando el águila? A una serpiente. Y esa serpiente representa a Satanás. ¿Quién atacó a Adán y a Eva? Satanás, en forma de serpiente. Por eso Dios le dijo a la serpiente en el huerto del Edén: la semilla de la mujer te va a dar en la cabeza. Aunque tú lo vas a herir en el calcañar, le iba a producir muerte, pero con su muerte le iba a destruir a Satanás. Y ahí encontramos a Dios sujetando a la serpiente, teniéndola en sus garras, de tal manera que México es una nación profética. México viene al conocimiento de Cristo. México está en ese escudo para hacer luz a las naciones. México viene al conocimiento de Cristo, y México va a llevar el evangelio a las naciones de la tierra. Esta es una bandera profética. No es casualidad. Por ello, gracias mi hermano, por ello le damos gracias a nuestro Dios. Y por eso nosotros podemos darnos cuenta de que necesitamos de una libertad política que hemos encontrado hace 208 años. Pero quiero decirles que en esta libertad política Dios nos ha dado la oportunidad de gobernarnos justamente. ¿Y qué ha pasado en estos 208 años donde tuvimos la libertad de España y políticamente fuimos libres? Como dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 6, donde Dios le habla al pueblo de Israel, cuando Dios llama a Gedeón a ser un líder libertador. Dios le dice a la nación de Israel que ellos no escucharon la voz de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en México? ¿Ya tenemos libertad política? ¿Ya tenemos conocimiento de Dios?
Hay muchos cristianos en México. Hay muchos cristianos muchas personas que todavía no son cristianas. Nosotros sabemos por la palabra que todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Quiere decir que aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón y tiene a Cristo en su corazón, tiene vida eterna. El que no tiene a Jesucristo en su corazón, dice la Biblia, no verá la vida. Quiere decir que Dios ha llamado en México a una gran parte de su pueblo para conocerle. Y el llamado sigue siendo para toda la nación. Dios quiere que los 120 millones de mexicanos sean salvos. Nosotros tenemos el privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad. Orar por México, pedirle a Dios por México para que salve a México. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una libertad política, vivimos en una esclavitud espiritual. Necesitamos ser libres de esa esclavitud espiritual. ¿Y saben quién es el único que nos puede libertar? Jesucristo. ¿Cómo y por qué lo digo? Porque si leemos la Sagrada Escritura en Lucas 4, 16 al 21, en Lucas 4, 16 al 21, encontramos lo siguiente. Dice, vino a Nazaret, hablando de Jesús. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dios había ungido a su Hijo Jesucristo con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo fue enviado por Dios, dáselo fuerte, para ser el libertador de todas las naciones, inclusive México, como lo ha hecho con nosotros. ¿Por qué necesitamos a Jesucristo? ¿Por qué México necesita a Jesucristo? Porque habemos pocos millones de cristianos con respecto a los 120 millones. Se calcula que en México habremos unos 14 o 15 millones de creyentes evangélicos. El 10%, poquito más. Todavía queda el 90% de nuestra nación que necesita a Jesucristo, que necesita las bendiciones que Dios quiere darle a esta nación. ¿Por qué lo necesita? Te voy a decir cuál es el estado del México el día de hoy. México está sumergido hoy en injusticia social, con más de 50 millones de pobres. 50 millones de pobres. 9 millones en pobreza extrema. Quiere decir que los 50 millones de pobres ganan apenas el salario mínimo, que no alcanza a cubrir las necesidades básicas, subsisten. Pero hay 9 millones, óyelo, que no tienen a veces más que una tortilla para comer al día. Una tortilla. Están comiendo raíces de árboles. Están comiendo pájaros. No hay comida para ellos. Se están muriendo de hambre. 9 millones hoy, 16 de septiembre. Sufren hambre porque no alcanzan para comer. Hay 33 millones de mexicanos
sin acceso a los servicios de salud, que no tienen medicinas ni medicamentos, ni médicos que los puedan atender, porque no tienen para comer, para pagar una tortilla, mucho menos para pagar un médico, ni un medicamento. $23 millones hay sin acceso a la educación, que están en rezago educativo. No hay oportunidad de entrar a las escuelas porque ya no hay lugar. Ni primarias, ni secundarias, ni preparatorias, mucho menos la universidad. Y algunos desaprovechándolo cuando no han tenido la oportunidad de entrar. ¿Cuántos anhelarían tener un lugar que tú tienes y que no estás cumpliendo con ello? Pero estamos en un país que está espiritualmente necesitado porque estamos viviendo una crisis como nación. 33 millones sin acceso a los servicios de salud, 23 millones sin acceso en rezago y a la educación en rezago educativo, 4 millones de personas que están en edad de trabajar de los 18 a los 40 años, 4 millones que están en edad de trabajar, que necesitan trabajar, que no tienen empleo. Y el empleo que tú tienes, te quejas, te lamentas, hay otros que no tienen, ya quisieran tu empleo. Y llegas tarde, eres irresponsable, no cumples con tu trabajo y luego no quieres que te despidan. Tenemos que reflexionar seriamente lo que Dios nos está dando, esta bendición que nadie puede gozar, y hay otras naciones que están terriblemente peor que México. Jóvenes sin acceso a la educación y a las fuentes de trabajo. Enfrentamos una nación con un nivel alto de corrupción, narcotráfico, muertes, asesinatos. 234,000 muertos en los últimos 12 años. El año 2017 hubo 26,573 decapitados, cortados los brazos, cortados en pedazos o muertos a balazos y ahorcados. 80 personas diarias de promedio. Casi 3 personas por hora que están siendo cortadas sus cabezas y arrancados sus brazos. Angustia, dolor, tristeza para los padres, para los hermanos que están perdiendo a sus hijos, a los hermanos que están perdiendo a sus hermanos, hermanas, hombres y mujeres están siendo asesinadas por la corrupción, por la envidia, por la codicia, por la avaricia. México ocupa unos altos grados de trata de blancas, prostitución, abuso infantil, alcoholismo, drogadicción, pérdida de vidas, vidas destrozadas, futuros acabados, además del robo, la extorsión, los secuestros, y todo eso ha traído miedo e inseguridad. Pero Jesucristo dijo: Dios me ungió para darle buena noticia a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los que están cautivos en vicios, en cualquier tipo de esclavitud, fornicación, drogas, alcoholismo, sexualidad pervertida. Estás en manos del enemigo y necesitas ser libre, y solamente Jesucristo, si le entregas tu corazón y lo obedeces con todas tus fuerzas, Dios te va a libertar, así como Él lo planeó para México. Un día fuéramos libres. Dios tiene la liberación espiritual para ti, a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Por eso, de aquella causa justa que hace 208 años vimos para México, hoy yo puedo decirles la palabra que les dije al principio. Esta es palabra de Dios. México, es tu tiempo de restauración y restitución. Dios nos está hablando. México, esta es tu tiempo
de restauración y restitución. Por eso podemos decir y debemos decir: ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! México está profetizado que es un país libre y va a ser un país libre. Nosotros ya tenemos la libertad política y la libertad espiritual. Compartamos lo que Dios nos ha dado con toda la gente que no le conoce. Oremos por nuestro país, oremos por nuestros gobernantes, oremos por nuestra nación y podamos decir como hoy: ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Amén! Para que tú puedas ser libre, necesitas a Jesucristo en tu corazón. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no verá la vida. Está escrito. No se trata de religión. Tú puedes decir: yo tengo mi religión y así me voy a morir. Pues sí, te vas a morir sin Cristo en tu corazón. Y te vas a ir al infierno. Y tu vida continúa en el infierno de esta vida y terminarás en el infierno de la eternidad. Pero hoy 16 de septiembre, toma la decisión de ser libre espiritualmente, de que tengas el perdón de tus pecados. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Ábrele tu corazón y dile una oración así. Cierra tus ojos si tú quieres ser libre. Repite conmigo esta oración. Dísela a Jesús. Dile: Señor Jesús, yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario y pagaste con tu sangre, la derramaste para limpiarme de mis pecados, porque solamente tu sangre puede limpiarme de toda maldad y de todo el mal que yo he hecho. Hoy te abro mi corazón y te invito a entrar. Ven, Señor Jesús, a mi vida. Entra en mí, límpiame con tu sangre y sálvame. Ahora yo sé que no se trata de religión, sino de una relación personal contigo. Por eso, Señor Jesús, hoy que estás ya dentro de mi corazón, yo declaro que tú eres mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Ahora soy tu hijo y tú vas a ser mi Padre eternamente y para siempre. Gracias, Dios, por salvarme. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso fuerte. Si alguien hizo esta oración, lo mínimo que puedes hacer es darle gracias a Dios. Decirle: Señor, gracias. Y yo quiero orar por ti, bendiciendo tu vida. Si tú hiciste esta oración, señálamelo, así como yo lo estoy haciendo, levantando tu mano derecha. Quiero orar por ti, dándole gracias a Dios. Dios te bendice, 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 Dios te bendice. ¿Alguien más? Todos los que levantaron su mano y hicieron esta oración, pasen al frente. No se entretengan, se nos acabó el tiempo. Pasen rápido, voy a darle gracias a Dios por sus vidas. Los que levantaron su mano, pasen, no les dé pena, denles un aplauso. Quédate aquí. Varón, la mejor decisión que has hecho en toda tu vida. Hoy eres un hijo de Dios, perdonado de tus pecados, y nadie te va a arrebatar de la mano de Dios. ¿Se entendió?
Campeón, se necesita valor para decirle no al enemigo. Tú ya eres salvo y estás en el camino de tu salvación, el perdón de tus pecados. Si tú hiciste esta oración, no te quedes en tu lugar. Jesucristo no se avergonzó de ti cuando subió a la cruz. Él subió a la cruz cargando tus pecados y los míos. Yo un día pasé al frente igual que ellos. Me limpió de todos mis pecados. Me perdonó y me dio una nueva vida. Ahora predico a mi Salvador y sé a dónde voy. Voy al cielo porque Él lo prometió. Él es Dios y es santo. Por eso ustedes son hijos de Dios y nadie nunca los va a quitar de su mano. Así lo dijo Jesús, que nadie los va a arrebatar de la mano de Él y de la mano de su Padre. Y dijo, porque el Padre y yo uno somos. Por eso tienen vida eterna. Él ya la pagó en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a estas damas y a estos caballeros que ahora son tus hijos y tú eres su Padre conforme a tu palabra y a tu promesa. Hoy, Señor, en tu nombre y por la autoridad que tú me has dado, los bendigo y los cubro con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Declaro que hoy comienzan una nueva etapa en sus vidas, como hijos tuyos. Ahora ellos van a experimentar tu amor, tu presencia y tus bendiciones. Señor, cuídalos y guárdalos de todo mal. En el nombre de Jesús, bendigo sus hogares, sus trabajos, sus familias, a sus hijos si los tienen. En el nombre de Jesucristo. Y todos decimos... Sí, así es. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Volteen.